Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes se han dado cuenta, amigos, que en honor de las 5 llagas mayores de Cristo, sus llagas fueron casi incontables, pero las 5 mayores, hemos seguido con ese número en cada una de estas enseñanzas. En la primera hablábamos de los 5 obstáculos que tenemos que apartar de nuestra vida para que el camino quede recto y pueda entrar todo el torrente de la divina misericordia en nuestra vida. Luego, ¿cuál fue el segundo número 5 que tuvimos? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ve por qué toca escribir? Ustedes se fían de su memoria y los caminos de la confianza que abrió Jesús, empezando por el contagio. ¿Te acuerdas que ese era el primero, el contagio? Así Jesús nos va llevando para que aprendamos a confiar en Él. Bueno, lo tercero fueron los testigos de la confianza o maestros de la confianza. Aquel leproso, cuyo nombre no se nos dice, fue un maestro de la confianza. En esta cuarta enseñanza vamos a hablar de oraciones. Todas las conocen ya ustedes, todas. Pero esas oraciones, si las leemos, si las decimos, digo mejor, en clave de confianza, adquieren su sentido propio. Tengamos en cuenta, mis hermanos, que la oración es el medio ordinario de nuestra unión con Dios. La manera ordinaria como nuestro corazón se une a la voluntad del Señor, se une a su plan providente y por consiguiente se une a su divina misericordia, es la oración. Esto significa que si somos hombres y mujeres de oración, entonces seremos hombres y mujeres que viven la confianza y que experimentan la misericordia divina. Una vida sin oración es una vida desconectada del Señor. Eso significa que una vida sin oración hace que Dios sea un desconocido para ti. Y la Biblia nos dice incluso más, la Biblia nos dice que si Dios se vuelve un desconocido para ti, tú también te vuelves un desconocido para Dios. Porque la frase espantosa con que Cristo, que es nuestro Salvador, pero que también es el divino juez, la frase espantosa con la que Cristo rechazará a los que no son suyos, es precisamente la frase, no os conozco. Por consiguiente, la oración te hace conocer a Dios, pero la oración también hace que Dios te conozca, que tú seas de los suyos. Otra frase que nos invita a pensar sobre este valor infinito de la oración en clave de confianza es la que aparece en el capítulo 10 de San Juan, que está desarrollando toda esa imagen preciosa del buen pastor. Una de las frases que dice Cristo es: mis ovejas conocen mi voz. Y nosotros conocemos la voz de Dios fundamentalmente a través de la oración en sus diversas expresiones. Porque la oración no es solamente lo que nosotros decimos. Lo más importante de la oración es lo que Dios dice en nuestros corazones. Por eso la oración tiene que tener también momentos de silencio. Así, por ejemplo, la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es la constitución de la liturgia en el Concilio Vaticano II, habla del sagrado silencio. Y yo creo que nos falta más silencio. A veces nosotros que hemos crecido, hemos sido criados en la renovación carismática, podemos tener un poquito la idea de que cuanto más esté lleno el tiempo de palabras y explicaciones y cantos y reflexiones y ahora otro canto, y nos quedamos a veces todos callados. A ver, ¿usted qué hace?
cante y alguna cosa. Le tenemos como un poquito de pánico al silencio. Y resulta que el silencio bien introducido, no un silencio de improvisación, el silencio introducido, el silencio vivido, el silencio abrazado, es un camino de auténtica oración. Y los grandes maestros de la oración nos hablan de este valor del silencio. Así, por ejemplo, esta gran doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, nos habla de la importancia de llegar a esa oración serena, esa oración de quietud, la llamaba ella. Esa oración que ya no tiene palabras, es una oración más contemplativa, es una oración donde hay una comunión muy intensa, como también pasa con los enamorados. Los enamorados a veces se miran y se miran y se miran como si se estuvieran destiñendo. Entonces, nosotros tenemos que caminar en la oración también en esa clave de silencio. Muchas veces para que Dios nos hable, porque Dios nos habla. Se ha difundido mucho en redes sociales las declaraciones de uno de los cardenales de nuestra Iglesia Católica, al cual el Papa Francisco le hizo una confidencia, que hace un par de años el Papa sintió que la Virgen María le decía: prepara tu tumba. Él venía preparándose para la muerte de un modo especial hace cerca de 2 años. Eso lo encontró él en el silencio de la oración frente a María. Todos sabemos de la devoción que el Papa le tenía a la Virgen, especialmente esa advocación que se llama la Virgo Salus Populi Romani, que se venera en la basílica donde finalmente quedó el cuerpo del Papa, la Basílica de Santa María la Mayor. Allá oraba mucho el Papa antes y después de cada uno de sus viajes apostólicos, y allá al parecer él sintió que la Virgen le decía: prepara tu tumba. O sea que hay que hacer silencio, pero sobre todo hay que hacer oración. Hay que hacer oración. Sin oración Dios será un desconocido. Sin oración no podemos entrar en el designio divino. Por eso Cristo, cuando tuvo que afrontar los peores dolores, que por supuesto fueron los dolores de su pasión, ¿qué hizo? Orar. ¿Y qué nos enseñó a hacer? Orar. Y nos dijo: velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, está pronto, pero la carne es débil. Si Cristo nos dice que oremos, y nos lo dice como remedio a la debilidad de nuestra carne, quiere decir que la fuerza de la oración nos ayuda a reemplazar, o digo mejor, a superar la debilidad de nuestra carne. ¿Qué quiere decir Cristo con la debilidad de nuestra carne? Pues quiere decir todo aquello que tiene que ver con nuestra fragilidad, con nuestras necesidades, con nuestra búsqueda de placer y con nuestra búsqueda de pertenencia, porque esas son las diversas dimensiones que tiene la palabra sarx, que es la palabra griega para decir carne. Nuestra fragilidad, nuestras necesidades, nuestra búsqueda de placer y nuestra búsqueda de seguridad o apoyo o compañía. Esas son las 4 dimensiones principales de la carne. Y en cada una de esas dimensiones de la carne, nosotros experimentamos la debilidad, porque somos frágiles. Si nos amenazan, entonces la amenaza hace que traicionemos nuestra fe. Piense usted que en la época de los primeros siglos hubo muchos que murieron mártires por la fe, pero también hubo mucha gente que traicionó la fe. Eso se llama apostatar, darle la espalda a la fe. ¿Por qué? Porque se sintieron frágiles. Las cifras varían, pero según los distintos autores, se calcula que hasta una tercera parte de los cristianos renunciaron a su fe para no ser torturados, para no ser perseguidos. La debilidad apareció ahí. Esa es la debilidad propia de la fragilidad que tiene la carne. La carne también tiene necesidades. Aquí se ve, por ejemplo, lo que pasó en las tentaciones de Cristo en el desierto. Como auténtico y verdadero hombre que era Cristo,
él experimentaba cansancio, sed, sueño, tristeza, etc. Él experimentó hambre, y por ese lado, que es fragilidad de la carne, debilidad de la carne, quiso atacarlo el demonio. Entonces, ¿qué le dijo el demonio? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Como quien dice, usa tu poder en beneficio propio. Eso era lo que significaba la frase del demonio. Usa tu poder para tu beneficio. Pero Cristo tenía clara una cosa, que el poder que él tenía, que es el poder más grande del universo y por encima del universo, no era para servicio propio. El poder que él tenía era para darle la alabanza a Dios Padre y para nuestra salvación. Y fíjate que esa tentación del demonio, que significa lo de las piedras en pan, no es simplemente por lo del hambre. Lo de las piedras en pan significa esta frase para las 4 personas que están escribiendo, que creo que van quedando 3. Entonces, lo que significa esa frase es: pon tu poder al servicio de ti mismo. Eso es lo que significa esa frase. Pon tu poder al servicio de ti mismo. Y Cristo no puso su poder al servicio de él. Y cuando Cristo llegó al final de su vida, oiga, el demonio le repitió la misma tentación. ¿Cómo? Diciéndole: sálvate a ti mismo. Desde el principio hasta el final, el demonio quiso atacarlo por el lado de la fragilidad de la carne. ¿Y por qué había fragilidad? No pecado, pero sí fragilidad de la carne en Cristo, porque era hombre como nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces lo atacó por ese lado. Pon tu poder al servicio de ti. Por eso también el Papa Francisco, por el que estamos orando y seguiremos orando, que Dios le dé el eterno descanso, el Papa también atacó tan fuertemente un pecado que se llama clericalismo. Clericalismo es que el sacerdote, típicamente el sacerdote, aunque también hay un clericalismo de laicos empoderados, el clericalismo consiste en que el sacerdote, que ciertamente ha recibido una dignidad particular y tiene una potestad particular, ponga ese poder pero al servicio de él mismo. Es un pecado que niega directamente el amor de Cristo. El sacerdote tiene que vivir postrado ante Dios y al servicio de los hermanos. El Papa nos lo dijo en todos los tonos posibles. Entonces, fragilidad de la carne, ¿qué es? Fragilidad de la carne es, pues eso que somos, que estamos sujetos a padecer dolor, que estamos sujetos a padecer necesidad, como Cristo en el desierto tenía hambre y ahí lo aprovechó el demonio, o creía que podía aprovechar el demonio, y por eso le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan, que significa pon tu poder al servicio de ti. Tercero, la carne busca placer, placer en forma de comodidad, o placer de los sentidos en forma de comida, o placer sexual, o lo que sea. Eso también nos afecta a nosotros. Muchos de nosotros, yo creo que todos, hemos experimentado las tentaciones propias del placer, unos de una forma, otros de otra forma. Ahí no tengo que extenderme. Pero además la carne también busca apoyo y seguridad en otros. Así, por ejemplo, los fariseos, los escribas, se sentían muy unidos entre ellos. Y estaban convencidos de que ellos tenían toda la verdad y toda la razón. Por eso uno de estos fariseos, soltó esta frase que me parece espantosa: esos que no conocen la ley son unos malditos. Él se creía: nosotros sí tenemos el conocimiento, sí tenemos la verdad. Y cuando Nicodemo, ya en el proceso del juicio de Jesús, cuando Nicodemo dice: ¿pero es que acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharlo? Los demás le dijeron: ¿no has estudiado las Escrituras? Ve y aprende que de Galilea no salen profetas. Ellos creían que tenían todo perfectamente controlado. Ellos creían que tenían todo perfectamente controlado y que por consiguiente ellos eran los que sabían por dónde tenía que salvar Dios. Esa era la idea que ellos tenían. Se creían fuertes. Y entonces le dicen a Nicodemo, bueno, lo dicen en otros lugares también: ¿es que acaso algún jefe o fariseo ha creído en Jesús? O sea, ellos se sentían compactos, como quien dice: nosotros somos los que sabemos, y fuera de nosotros nadie sabe y nadie entiende nada.
Nadie sabe nada, nadie entiende nada. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces, hermanos, esas son las 4 principales debilidades o fragilidades de la carne, porque Cristo dice que la carne es débil. Se las repito para esas 17 personas que están tomando apuntes y para todos. Hay mucha gente que cuando uno dice estas cosas sacan una libreta en blanco, pero la sacan. Bueno, algo se les puede apuntar. Entonces las 4 debilidades de la carne son: primero, que somos frágiles, estamos sujetos a dolor. Segundo, que tenemos necesidades y por ese lado nos atacan. Tercero, que buscamos el placer. Nos encanta la comodidad, nos encanta el placer. Cuarto, ¿cuál era el cuarto? Buscamos seguridad, buscamos apoyarnos en otros, buscamos tener la certeza de que somos del equipo ganador, el equipo que todo lo tiene claro. Pero ¿qué nos dice Cristo? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que Cristo dice: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Sin embargo, si Cristo nos está proponiendo como remedio la oración, quiere decir que la oración suple y supera nuestra debilidad. Nosotros podemos quejarnos, no es que la carne es débil y uno siente mucho dolor, no solo dolor físico, sino dolor de que lo excluyan, dolor de que no lo tengan en cuenta, dolor de que no lo determinen. Yo he conocido casos de jóvenes que traicionan su fe cuando están con sus amigos y por no ser rechazados, por no parecer diferentes, porque no les vayan a decir que son demasiado rezanderos, mojigatos, porque no les pongan apodos. Entonces, ¿qué pasa? Que una muchacha que es muy católica, cuando está en este encuentro, maravillosa persona, pero cuando está con sus amigas, trata de disimular su fe, de no hablar mucho de Dios, porque ya le empezaron a decir que era la monja. Entonces, para que no le dijeran la monja, entonces ya se calla. ¿Eso qué es? Debilidad, fragilidad de la carne, por no sufrir, por no sufrir. De esto habló claramente el Papa Benedicto, en el último, me parece que fue el último viaje apostólico que hizo a Inglaterra. Él habló de esto y se lo dijo expresamente a los jóvenes: cuidado con ceder a la persecución del ridículo. Que porque te hacen el ridículo, que porque te miran mal, que porque te excluyen, que porque te hacen chistes, entonces ya tú por no sufrir traicionas a Cristo. ¿Qué significa entonces esto? Eso significa que necesitamos mucha oración. ¿Mucha oración para qué? Mucha oración para no ceder a la debilidad de la carne en ninguno de sus aspectos. Las necesidades que tenemos, los placeres que buscamos, la búsqueda de seguridad con otras personas, etc. Ahí termina la introducción. ¿Qué era lo que queríamos con esta introducción? Ver la importancia de la oración. El que no tiene oración no conoce a Dios. Y el que no tiene oración se vuelve irreconocible para Dios. Esa sí es la frase completa. Ahora sí la puede escribir para que su libreta no se vaya en blanco. La frase completa es: el que no hace oración no conoce a Dios y se vuelve irreconocible para Dios. Porque no se te olvide que el pecado nos va desfigurando. El pecado hace que la imagen bendita de Dios, que quedó plasmada por creación y que quedó sellada por bautismo, esa imagen bendita se desfigure. Entonces nosotros nos volvemos monstruosos, nos volvemos irreconocibles. Sin la oración nos volvemos irreconocibles. Por supuesto, esto nos lleva a admirar todavía más a Cristo, que en la cruz se volvió monstruoso, se volvió irreconocible, como para que nosotros, en su rostro desfigurado, pudiéramos contemplar cómo nos hemos vuelto por nuestros pecados. Y para que nadie piense que yo me estoy inventando esta expresión, por favor recordemos todos Isaías 53. En Isaías 53 leemos las siguientes palabras: tan desfigurado estaba que ni siquiera parecía humano. ¿Por qué Cristo con tanta piedad aceptó que su rostro fuera desfigurado por los golpes, los insultos, los salivazos, ese rostro hinchado, congestionado, reventado y cubierto de sangre de espinas? ¿Por qué Él aceptó eso? Para que nosotros, en su rostro que se volvió monstruoso,
viéramos cómo nos volvemos nosotros por nuestros pecados. Pero no se nos olvide que hay remedio, y el remedio se llama oración. Hay que ser hombres, hay que ser mujeres de oración. Ese testimonio no dejes de darlo a tus hijos, y no dejes, por supuesto, de orar por tus hijos. Bueno, vamos con las 5 oraciones, seguimos con el número 5. Vamos con las 5 oraciones que nos ayudan a crecer más en la confianza. La primera oración en realidad son 2. La primera oración son el Padre Nuestro y el Ave María. Y vamos a mirar cómo esas oraciones son verdaderamente un camino de confianza, si sabemos decirlas, si las pronunciamos sin prisa y si estamos reflexionando en lo que decimos. No podemos hacer aquí, el tiempo no nos da. No podemos hacer aquí un comentario extenso sobre estas oraciones, pero ustedes saben que hay magníficos comentarios sobre ellas. Así, por ejemplo, sobre el Padre Nuestro tenemos un comentario de San Cipriano, que es bellísimo. Tenemos un comentario bíblico excelente que hace San Agustín. Tenemos un comentario lleno de teología y de sabiduría, como siempre lo hace Santo Tomás de Aquino. Hay muchos comentarios muy bellos sobre el Padre Nuestro. Aquí no vamos a hacer otro, solo quiero destacar 2 cosas del Padre Nuestro. 3, perdón. Primera, observa la palabra que utilizamos y que abre esta oración, que es como un pedacito del corazón de Jesús en nosotros. Padre. Esa es una palabra de confianza. Padre. Y si he pecado, ¿Cristo acaso, advierto yo, pregunto yo, Cristo acaso les advirtió a los apóstoles: ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo? Pero, si están en pecado, ¿tienen que decir otra palabra? No. O sea que si estoy en pecado, ¿todavía puedo decirle Padre? Si estás en pecado, todavía puedes decirle Padre. Claro, no estás viviendo como hijo, porque estás viviendo mal. No estás viviendo como hijo. Te has apartado de Él, te has rebelado, pero sigues siendo su hijo. Esto a mí me conmueve mucho. Ver que incluso el peor de los pecadores todavía puede decir la palabra Padre. Esa palabra que te vincula, que te amarra con afecto indestructible, te vincula y te amarra a ese Dios que tanto ha hecho por ti y tanto quiere hacer por ti. Padre. Esa palabra es indestructible. Es la palabra que abre la confianza. Con razón, grandes santos, como nuestra muy amada Santa Teresita del Niño Jesús, entraba como en un éxtasis con solo decir la palabra Padre. Con razón, Santa Clara de Asís, para que ustedes vean que también hablo bien de las mujeres. Con razón, Santa Clara de Asís le daba tantas gracias a Dios y decía: gracias porque me creaste. Qué linda Santa Clara. Entonces, hermanos queridos, ahí está una puerta de confianza. Y cuando decimos Padre que estás en los cielos, no estamos declarando su distancia, sino su soberanía. Escriba eso que le conviene. Decir que Dios está en los cielos no es decir que está lejos. Es decir que está por encima. ¿Por encima de qué? De todo poder, de todo principado, de todo imperio de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que mi Padre, porque yo soy su hijito, porque tú eres su hijita, mi Padre está por encima de todos. Esa es la frase que dicen los niños en los jardines infantiles: mi papito te le puede pegar al tuyo. Mi Padre está por encima de todos. Y Jesús hablaba también así: nadie puede arrebatar las ovejas de mi mano, porque el Padre me las ha dado. Es impresionante esa confianza que tiene Cristo en el Padre. Y cuando nosotros usamos la palabra Padre, estamos usando la palabra con la que Cristo amarró su corazón, unió su corazón en perfecto vínculo de amor y obediencia con Papá Dios. Eso es muy bello. Entonces, Padre, eso lo tenemos en el Padre Nuestro y es una escuela de confianza. Segunda escuela de confianza que quiero destacar. Observa que en el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad.
Que se haga tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. Eso es realmente lo que dice el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad. Y esa es una gran búsqueda de confianza. ¿Por qué? Porque el que dice que se haga tu voluntad se está entregando. Pero es que además el que dice que se haga tu voluntad también está diciendo que se haga tu voluntad, Padre, no la voluntad de este, ni la de este, ni lo que quieren los progresistas, ni lo que quieren los tradicionalistas, ni lo que quiere la izquierda, ni lo que quiere la derecha, ni lo que quieren, que se haga tu voluntad. Y si nosotros aprendemos a orar más y más como nos enseñó Cristo, les aseguro que hacemos menos política y caminamos más en la santidad. Entonces ese es el segundo aspecto que quiero destacar del Padre Nuestro y la confianza. Que se haga tu voluntad. Esa es la frase que muchas veces trae descanso. Probablemente a ustedes les ha tocado lo mismo que tocó en mi familia. En mi familia, precisamente hace 15 años, se van a cumplir 15 años, en que la situación de mi madre se volvió completamente confusa, ya les digo en qué sentido. Resulta que mi madre tenía un tumor en el cerebro que estaba afectando gravísimamente todas sus funciones y que estaba creciendo y que la tenía condenada a una especie de muerte larguísima y una agonía espantosa. Esa era la condición de mi madre. Entonces, ¿qué dice uno? Pues operar. Pero la operación era una operación de altísimo riesgo. No tanto en el sentido de que ella fuera a morir en la operación, aunque ese riesgo también existía, sino el riesgo de que no recuperara nunca muchas de las funciones, porque tenían que maltratar una gran parte de su cerebro, y tú sabes que tocar el cerebro es algo muy, pero muy delicado. ¿Qué hace uno frente a eso? Si la operan, mira lo que puede pasar. Finalmente la operaron. Finalmente no volvió, no recuperó la conciencia que nosotros supiéramos, no recuperó la conciencia y eventualmente murió. Pero había que tomar una decisión. ¿Qué hace uno en esos casos? Uno trata de discernir y uno trata de decidir lo mejor posible, pero finalmente, ¿qué tiene que hacer uno? Dejar a la persona en las manos de Dios y decir, hágase tu voluntad. Y eso fue lo que hicimos. Por supuesto que el dolor fue terrible. El dolor de perder a la madre es de los dolores más fuertes que uno puede tener en esta tierra. Y efectivamente mi mamá se nos fue. Pero ¿qué podíamos hacer? Tratar de decidir lo mejor, aconsejados por los médicos, y después rezar. ¿Y cómo reza uno? Que se haga tu voluntad, Señor. Entonces es una oración de confianza. Y el otro aspecto que quiero destacar del Padre Nuestro es otro aspecto de confianza. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué significa? Dame lo que tú sabes que necesito hoy. Porque a veces, con aquello de la fragilidad y la debilidad de la carne que mencionábamos al principio, a veces con toda esa debilidad de la carne, uno pide mucho más de lo que necesita. Yo con los años que tengo, que no les voy a decir cuántos son, ni me pregunten porque no les voy a decir. Sigo con la predicación, no interrumpan. Con los años que tengo, todavía no me he encontrado la primera persona que me diga, Padre, yo estoy como preocupado, yo estoy ganando demasiada plata, Padre. Yo no me he encontrado la primera persona que diga eso. Y créame que he dado vueltas por el mundo. He dado vueltas por el mundo. El otro día estaba haciendo cuentas, especialmente mirando los viajes en avión sin tener en cuenta otros medios de transporte. Créanme que lo digo sin ninguna vanidad porque ha sido únicamente para el servicio de Cristo. Pero si ustedes hacen cuentas de los aviones que yo he tomado llevando el Evangelio, son bastante más de 80 vueltas a la tierra las que yo he dado sumando todos los viajes. Más de 80 vueltas le he dado yo a este planeta, sumando todo, claro está. Entonces, hermanos queridos, en todos esos viajes y en tantas personas que yo he conocido, no me he encontrado el primero que diga, yo tengo como demasiada plata, es que esto ya no está bien que yo tenga tanta plata. ¿Qué significa eso? Eso significa
que el corazón humano siempre quiere más y más. Y todo el mundo dice, ¿y cómo va la situación económica? Más o menos, padre, más o menos. Es que esto de estar pagando 2 yates al tiempo, no es fácil, padre. No es fácil. Y está muy caro el combustible de avión, está muy caro, padre. Cualquier vueltecita que uno va a hacer en su avionetica, eso vale un platal. Uno termina trabajando es para los de las gasolineras de avión. A nadie le alcanza la plata. A nadie le alcanza. Entonces fíjese que hay una oración muy sabia que está en la Biblia y que usted buscará en el descanso, porque el descanso no es solo para comer. Eso hay que aclararlo también. En el descanso usted busca esta frase: no me des tanto que me enorgullezca, ni tan poquito que me desespere. Solo Dios sabe cuál es la medida exacta. Hay gente que se dañó porque le llegó demasiada plata. ¿No les ha pasado que por ahí algún pariente se llenó de plata y ya no se volvió intocable, ya no saluda a nadie, ya es de otra familia porque le llegó demasiada plata? Muy triste, me parece. Muy triste, pero pasa. Mirando caras, creo que por aquí no ha pasado todo ese dinero. Pero entonces, hermanos, cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos, dame el pan de cada día, estamos confiando en Dios. Dios es el que sabe qué es lo que yo necesito. Solo te pido un favor, no lo apliques solamente a lo material. Dios sabe también cuál es la medida de cariño que tú necesitas. ¿Así? O sea que no es posible que todos me amen y me amen y me amen. Dios sabe cuál es la medida de afecto que tú necesitas. Dios sabe cuál es la medida de disgustos, de tribulaciones, la medida de salud que tú necesitas. Pero entonces Dios no quiere que yo tenga una salud perfecta. Mira, hay mucha gente que se ha convertido en salud imperfecta. El ejemplo para mí más impresionante es el de San Ignacio de Loyola. Tú sabes que a él lo hirieron en una batalla y precisamente en la larguísima convalecencia que tuvo por esa herida, ahí fue donde se convirtió. Entonces Dios sabe qué es lo que tú necesitas en todo, en la salud, en el afecto, en el éxito. ¿Te gustan las redes sociales? Dios sabe cuál es el número de seguidores que tú necesitas. Ustedes saben, ustedes y yo sabemos, y no vamos a decir nombres aquí, por favor no digan ningún nombre, que esto se está grabando. Ustedes conocen sacerdotes que dejaron el sacerdocio por los likes, porque tenían miles y miles y ya millones de seguidores. Y yo siempre digo lo mismo: el que tiene millones de seguidores le entra el síndrome del cantante. ¿Cuál es el síndrome del cantante? El cantante no canta lo que quiere, sino lo que el público le pide. Entonces el sacerdote que se llena de orgullo, incluso sin darse cuenta, se llena de orgullo por los likes, y se llena de orgullo porque mis ventas están creciendo y porque ya me está entrando dólares, ya moneticé, me está entrando dólares. ¿Y a usted le gusta el evangelio? Sí, me gusta mucho el evangelio. Hermanos, Dios sabe qué es lo que uno necesita. Y entonces hay sacerdotes que les entró el síndrome del cantante. Y entonces empezaron a predicar no el evangelio de Dios, sino empezaron a predicar lo que la gente quiere oír. Y como ahora se puso de moda la ideología de género, entonces yo voy a ser un sacerdote que aprueba. Yo soy un sacerdote súper comprensivo, ¿me entiendes? Soy súper tolerante. ¿Pero por qué soy súper tolerante? Porque yo no voy a perder millones de likes. Entonces Dios sabe cuántos son los likes, cuántos son los me gusta, cuáles son los me gusta que me sirven. Eso lo sabe Cristo, eso no lo sé yo. Que las redes a veces crecen, eso es cierto, en principio eso es bueno, pero cuántos seguidores tengo que tener yo no es lo importante. Lo importante es a quién sigo yo. Escriba eso que le conviene. Lo importante no es cuántos seguidores tengo yo. Lo importante es a quién sigo yo, a quién estoy siguiendo. Porque eso es lo que va a determinar la eternidad. Además te digo una cosa: cuantos más seguidores tengas tú, mayor es tu responsabilidad.
mayor es tu responsabilidad. Entonces el Padre Nuestro nos da muchísimas enseñanzas sobre la confianza, pero yo he destacado 3. El uso de la palabra Padre, el hágase tu voluntad, ¿y qué más era? Y el pan de cada día. Dios sabe cuánta salud me da. Entonces yo no puedo estar así con salud perfecta. No se puede. ¿Qué muerte necesito yo? Porque yo tendré que salir de este mundo, solo Dios lo sabe. ¿Será una muerte dolorosa? ¿Será una muerte larga? ¿Será una muerte corta? La Iglesia Católica siempre ha predicado en contra de la muerte repentina, que mucha gente parece preferirla hoy. Sí, una muerte repentina, que eso sea como que desconectan. No diga eso. La única muerte que la Iglesia Católica no recomienda es la muerte repentina. Porque la muerte que la Iglesia Católica recomienda es una muerte donde usted tenga la conciencia de que está dejando esta tierra y pueda, con la bondad de Dios, recibir los últimos sacramentos, pueda hacer su oración fervorosa y pueda despedirse con amor de esta tierra. Y pueda decir con amor: Jesús, en ti confío. Esas son palabras muy bonitas para decir. Bueno, y en el Ave María, estamos todavía en el primer punto. Dios mío, no sé qué va a pasar. Primer punto, en el Ave María hay elementos de confianza que son absolutamente preciosos. Absolutamente preciosos. En el Ave María nosotros proclamamos el triunfo de la gracia. Si al mirar a Adán y Eva nosotros vemos el fracaso de la naturaleza humana, en María vemos el triunfo de la gracia en la naturaleza humana. Y el solo decir las palabras, llena eres de gracia, o como dice en latín, gratia plena. Eso en griego se dice con una sola palabra que es lindísima, que charitomene. Que charitomene quiere decir eso, la agraciada, la que ha sido mirada con gracia, la llena de gracia. Que charitomene. Haire María, que charitomene. Hokurios metasu. Eulogemenesu en guneixin. Que eulogemenos hokarpos descoiliasu. Ese es el Ave María como nos la da la Biblia. Entonces, hermanos míos, nosotros vemos en María el triunfo de la gracia. Y por eso María es razón de esperanza, es causa de nuestra alegría. Viendo en ella el Evangelio realizado, viendo en María decimos, sí es posible. El demonio le tiene terror a María Santísima, porque no pudo vencerla nunca. No tuvo ni una sola victoria sobre ella. Ella es la Inmaculada, ella es la sin pecado, ella es la asunta al cielo. Ella es la victoria de Dios. Entonces, si usted quiere llenarse de esperanza y de consuelo y de confianza en que Dios puede, mire a María. Al solo llamarla llena de gracia, ya estamos diciendo Dios puede, el Evangelio puede, no es una fábula, se puede realizar. María, tú nos garantizas que se puede realizar. ¿Amén? Amén. Segundo, sí, eso, dele el aplauso a la Virgen, hay que amar a María. Segundo punto del Ave María. Este le encanta a un compañero mío de comunidad, es un sacerdote que ya tiene bastantes años, tiene sus 83 años, y varias veces le he escuchado predicar sobre este punto del Ave María. En el Ave María nosotros decimos, ruega por nosotros pecadores, eso es humildad, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso da una confianza muy grande, muy grande. Mire que cuando llegaba el momento de las grandes tribulaciones, Jesús le dijo a San Pedro esta frase: yo he rogado por ti. No me cabe duda de que esa frase de Cristo ayudó al arrepentimiento y la conversión de Pedro. Así Pedro después traicionara al Señor. Es decir, Pedro salió del hueco profundo, del pozo de su tristeza por haber ofendido al Señor. Pedro salió de ahí ayudado por esa frase de Cristo: yo he orado por ti.
Y muchos de nosotros tenemos la experiencia de que cuando hay momentos difíciles en la vida, por salud, por trabajo, por lo que sea, qué consuelo da saber que mucha gente está orando por nosotros. Y por eso muchos tenemos nuestros grupos, ¿no? Tenemos grupos de chat, llamamos, ¿no? Y uno en el grupo, uno les dice, por favor, ayúdenme a orar por esta necesidad. Estoy en una dificultad muy grande, tengo una crisis terrible, ayúdenme por favor con una oración. Y saber que la gente está orando por nosotros nos trae consuelo y nos trae fortaleza y nos trae confianza. Tómate en serio por favor el Ave María. En el Ave María le decimos, ruega por nosotros pecadores ahora. Ahora que es tiempo de tentación, ahora que tengo esta tribulación, ahora que siento que nadie me entiende, ahora que llega este momento difícil, ahora cuando padezco insultos o persecuciones o soledad, ahora. Y ten la certeza de que esa súplica no cae en el vacío, porque cuanto más santa es una persona, más sensible es con la sensibilidad de Dios. Y la sensibilidad de Dios es la compasión. Si tú le hablas a María, María, la que está tan unida, indisolublemente unida a la voluntad del Padre, santa entre los santos, reina en cielos y tierra, ella es la más compasiva de todos. Y si tú le hablas a ella y le dices, ruega por mí ahora, cree que ya en este momento ella está intercediendo, porque es así. Pero es que además decimos ahora y en la hora de nuestra muerte. Y la hora de nuestra muerte es hora que muchas veces es de angustias. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está deshaciendo. Porque tenemos que despedirnos de todos y de todo. Y tenga en cuenta que la muerte no es fácil para nadie. Ya les dije antes que una persona como este servidor, yo tengo que caminar en humildad y confesarme con frecuencia y que Dios me ayude. Porque cuando llegue la hora de mi muerte, yo tengo que rendirle cuentas a Dios. Y dice la palabra, al que mucho se le dio, mucho se le pide. Entonces, por ejemplo, si Dios te dio hijos, Dios te va a pedir cuentas por esos hijos. Yo te di 3 semillas de santidad. ¿Dónde están mis 3 santos? Así es como le va a hablar Dios a la mamá de 3 hijos. Yo te di 3 semillas de santidad. ¿Dónde están mis 3 santos? Ah, no, yo no sé, yo no sé, no tengo ni idea, eso no vale. Entonces él dirá, es verdad que cada uno tiene su propia voluntad, pero tú hiciste todo lo que podías hacer para que tus hijos fueran santos, hiciste todo lo que tenías que hacer para que dejaran el pecado. ¿Qué responderán en ese momento los papás y las mamás que se vuelven cómplices de los pecados de los hijos por una falsa compasión? Sé que esta parte de la predicación es amarga, pero alguien tiene que hacerla. Esos papás y esas mamás que el hijo fracasó en el matrimonio, pero bueno, ahí se consiguió una muchachita y están viviendo, yo los veo viviendo bien, pobrecito, mi hijito, pero esta muchachita sí le supo preparar los frijoles. Y bueno, por lo menos lo quiere, y ella es dulcecita con él, y bueno, y eso sí, fornican, que da gusto, pero... Sí. Dicen en inglés, wake up. Señora, por favor, despierte. Puede ser su hijo y puede ser una niña muy dulcecita, dulcecita, dulcecita. Es pecado en lo que está. Y entonces por una falsa compasión no, ya toca recibirle la otra esposa que tiene, toca recibirse. Vamos a hacer una reunión de Navidad y él quiere venir con la nueva esposa, que venga con la nueva esposa, porque ¿cómo lo voy a rechazar? Ahí es donde yo pierdo todos los amigos. La gente es muy amiga mía, póngale cuidado que termina esta conferencia y nadie quiere hacerse fotos. Ahí se acaban las fotos. Yo pierdo todos los amigos con esta frase que voy a decir. Si su hijo está viviendo en adulterio y usted le normaliza el adulterio a su hijo, ¿qué es normalizarle el adulterio a su hijo? Tratar a esa señora como si fuera la esposa. Y usted le normaliza el adulterio a su hijo, usted está en pecado. Ay, no, padre, entonces ¿qué tengo que hacer? Usted tiene que hablarle al hijo y decirle, hijo mío eres, hijo mío serás, tú tienes siempre un lugar en mi corazón y en esta casa,
pero yo no puedo normalizar el adulterio en el que tú estás viviendo. Ay, mamá, ese dogmatismo, yo sí decía que eso de estar yendo a predicaciones del Padre Nelson, por eso se vuelven así, se vuelven rigoristas, se vuelven fariseos, no hacen sino condenar. Yo por fin encontré paz en esta muchachita, ¿no es cierto, mi amor? ¡Mua! La muchachita en cuestión está propiciando un adulterio. Y cuanto más bonita y sensual, más fuerte el adulterio. Alguien tiene que decirlo. Si quieren, no se tomen fotos, listo. Tengo problema. Pero las cosas hay que decirlas. Entonces, a la hora de la muerte, a cada uno se le pedirá cuentas. Claro, cuando yo hablo así de las mamás, las religiosas sonríen y aplauden, ¿no? Pero a las hermanitas también Dios les va a pedir cuentas. Claro. Por ejemplo, hermanitas que tenían un colegio. Ustedes, hermanitas, les llegaban buenas matrículas. Y les preguntará Cristo, ¿ustedes sí evangelizaban? Esa es la pregunta. ¿Ustedes entregaron toda su vida para mi gloria o vivieron solo para sí mismas? Ahora resulta que nadie habla del juicio, como si Dios no nos fuera a juzgar, como si eso hubiera quedado enterrado en los catecismos de hace siglos. No, señor, eso sigue siendo totalmente cierto. Entonces nosotros necesitamos conversión, y la intercesión de María Santísima a la hora de la muerte es motivo de gran confianza. Acabamos de terminar la primera oración. Segunda. La segunda oración, voy a ser un poco más breve, es el credo. Ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué el credo nos hace creer en la confianza? Porque el credo no es otra cosa sino la narración viva del Evangelio. ¿Qué es el credo? Si yo fuera a hacer una catequesis sobre el credo en este momento, yo le pondría este título: todo lo que Dios ha hecho por ti. Y en la medida en que tú vas viendo todo lo que Dios ha hecho por ti, tú te vas sintiendo amado, te vas sintiendo amada y fortalecida, y la confianza va creciendo en ti. Hay varios salmos que recuerdan las grandes etapas de la historia de la salvación y que le recordaban al pueblo de Dios todo lo que Dios había hecho por ellos, muy especialmente a la altura del Salmo 104, 105. Búsquenlos después, en vez de estar coma y coma, miren, Salmo 104, Salmo 105. Miren ahí, ¿qué aparece ahí? La historia del pueblo de Dios. Pero hay un salmo que, aunque no habla de la historia del pueblo de Dios, sí describe de manera bellísima la ternura de Dios. Ese salmo yo muchas veces lo recomiendo como penitencia después de la confesión. Es el Salmo 103, que habla todo de la misericordia divina. Ese es el que dice: Él aleja de nosotros nuestros delitos. Como dista el oriente del ocaso, Él aleja de nosotros nuestros delitos. Es una bendición, es un himno de bendición a la misericordia divina. Entonces el credo lo que hace es tomar toda la historia de la salvación y te la recuerda. Y a medida que tú vas recordando, como lo recuerdan esos salmos, a medida que tú vas recordando toda esa historia de amor, tú te sientes fortalecido. San Agustín, el gran San Agustín, hablaba de tres potencias que tenemos en el alma. Son ellas: la memoria es la primera, el entendimiento es la segunda y la voluntad es la tercera. Memoria, entendimiento y voluntad. Y siempre me llamó la atención, yo llegué a esa idea de San Agustín por otra doctora de la iglesia, que es Santa Catalina de Siena, que también habla de las mismas tres potencias. Y siempre me llamó la atención al leer a Santa Catalina y también al leer a San Agustín, me llamó la atención que él dijera que la memoria es una potencia. Pero después me di cuenta que tenía absolutamente toda la razón, porque lo que tú recuerdas determina quién eres,
Y lo que tú recuerdas y que determina quién eres, determina también la dirección de tu futuro. Me explico. Esto se entiende muy bien en el caso de una pareja. Como no quiero dar ejemplos de mujeres, vamos a hablar de un hombre. Este es un hombre que está pasando un momento un poco tenso, un poco difícil en su relación de noviazgo, en su relación de matrimonio. Este hombre tiene dos caminos y ambos caminos dependen de la memoria. ¿Qué le pasará a este hombre, supongamos novio? Supongamos a este novio, ¿qué le va a pasar a este novio si él se pone a recordar todo lo que le ha disgustado de su novia, todo lo que le ha hecho, los momentos de pelea, las discusiones, los desencuentros, ese modo como él le regaló un osito de peluche y ella en un disgusto ahogó al osito? Sí. Si él se pone a recordar ese osito ahogado, ¿qué cree que va a pasar con el futuro de esa relación? ¿Eso se acaba? Si él en cambio se pone a recordar lo buena que ella ha sido, la paciencia que muchas veces le ha tenido, la manera como lo ha escuchado, cuántas veces lo ha animado, la ternura, la belleza que tiene, lo cariñosa y delicada que es, y también pues todo lo que a ella le gusta a él. Obviamente estamos hablando de una relación de pareja. Si él orienta sus recuerdos hacia todas esas cosas buenas, seguramente va a llegar a una conclusión: hay que luchar por esta relación. O sea que lo que tú recuerdes, lo que tenga fuerza en tu memoria, tiene fuerza en tu vida. Escribe eso, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué hay que escribirlo? Porque me conviene. La frase no, ya no repito. Lo que tú recuerdes, si era así, ¿no? ¿Qué? Lo que tenga fuerza en tu memoria, tiene fuerza en tu vida. Muchas gracias. Yo era por ver si aquí estaban escribiendo. Lo que tiene fuerza en tu memoria, tiene fuerza en tu vida. Y tenga en cuenta que cada uno puede escoger lo que recuerda. Uno puede esforzarse en recordar. Oiga, si yo me acuerdo que entre junio y julio del 44, yo me acuerdo que tuvimos una pelea. Nosotros tuvimos una pelea por allá. Pero ¿de qué fue esa pelea? Espéreme acuerdo de qué fue esa pelea. Usted determina el rumbo de su vida de acuerdo con su memoria. Eso lo enseña San Agustín. Por eso la memoria es una ¿qué? Potencia. ¿Qué es el credo? Es la memoria viva de todo lo que Dios ha hecho por ti. Como ya hablábamos antes del credo, sigamos adelante. Esa era la segunda. La segunda, porque les dije que el primero era doble. Tengan la bondad, saquen a los que dijeron que íbamos en la tercera. Están confundiendo, están dividiendo a la asamblea. La primera es doble: Padre Nuestro y Ave María. La segunda es el credo. Tercera oración para crecer en la confianza, la que acabamos de hacer antes de este encuentro, antes de este momento. La coronilla de la Divina Misericordia. Pero yo me he dado cuenta de este detalle con la coronilla de la Divina Misericordia y lo voy a decir aquí. La mayor parte de la gente enfatiza la respuesta que damos: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Está muy bien que recordemos esa frase, que es una súplica muy profunda que Jesús le reveló en el corazón a esta bendita mujer, Santa Faustina Kowalska. Bien, pero sabe que me llama mucho la atención más bien la primera parte. ¿Cómo dice? Por su dolorosa pasión. Porque es que la confianza, ¿por qué surge la confianza? ¿Dónde está mi Cristo? ¿Por qué surge la confianza? Por la dolorosa pasión.
La parte de la coronilla de la misericordia que le hace crecer a uno en la confianza, no se me duerman, es la dolorosa pasión. La dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Realmente lo que hace Santa Faustina, guiada por el Espíritu Santo y enseñada por Cristo, lo que hace ella es como esto que yo voy a hacer ahora, como decirle al Padre Celestial, míralo, míralo. Y por este valor infinito de su sangre, de su dolor, de su plegaria, de su paciencia, de su amor, por esta razón, compadécete del mundo. Por esta razón, compadécete del mundo. Por esta razón. Esa es la coronilla de la divina misericordia. Por su dolorosa pasión. Eso es lo que nos hace crecer en la confianza. La dolorosa pasión. ¿Y por qué enfatizamos que fue dolorosa? No somos adoradores del dolor, no. Pero ¿sabes por qué enfatizamos en el dolor? Porque ese dolor muestra cuán preciosos somos, cuánto luchó por nosotros, cuánta paciencia tuvo, hasta qué extremo quiso llegar. Por eso nosotros tenemos que amar la dolorosa pasión y tenemos que amar el Cristo crucificado. Cristo crucificado, hay que contemplarlo y hay que amarlo. Y por favor, no reemplacen fácilmente a Cristo crucificado con ninguna imagen. No es buena idea. Yo he predicado, Dios me ha llevado por esos caminos, yo he predicado retiros a sacerdotes, muchos de esos sacerdotes obviamente párrocos. Y siempre les pregunto, como en un tono vamos a decir de cordial desafío, siempre les pregunto a los párrocos, ustedes que son sacerdotes y que conocen tanto y que viven la vida pastoral de la iglesia con tanta intensidad, ¿conocen ustedes algún santuario del Señor resucitado que sea masivamente popular? Y la respuesta que me han dado en varios países, porque Dios me ha concedido predicar a sacerdotes desde Chile hasta Estados Unidos, pasando por España y por muchos otros sitios, México muchas veces, Panamá, en Costa Rica tengo retiro de sacerdotes en unos meses. Bueno, pero lo que quiero decir es que yo les digo a los sacerdotes, en cordial desafío les digo, ¿dónde están los santuarios del resucitado? ¿Y por qué la gente no va a los santuarios del resucitado? Hay dos razones principales. Primera, porque nadie sabe cómo se ve Cristo resucitado. Entonces lo que nos presentan casi siempre es un Cristo en esta postura, con una cruz levantada. Perdónenme lo que les voy a decir porque no es piadoso. Los que sean muy piadosos, prepárense, si acaso tápense los oídos, 15 segundos. Nos presentan un Cristo depilado y recién salido del gimnasio. ¿Quién ha dicho que ese es el resucitado? ¿Quién nos ha dicho eso? Entonces, en cambio, nosotros sí que sabemos cómo queda un crucificado, porque Cristo fue uno de los miles y miles de personas que fueron crucificadas en aquel tiempo. Un crucificado sí sabemos cómo es. Entonces yo por eso no le hago propaganda a las imágenes del resucitado, y en cambio sé que son muy importantes los crucifijos y las imágenes de Cristo crucificado. La segunda razón es que es muy difícil conectar con la imagen de un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado, como dijimos, está recién salido del gimnasio. Por consiguiente, los que tenemos algo de barriga, ya tenemos dificultad en conectar con Él. No tenemos ese cuerpo, no tenemos esa gloria. Hablando ya más seriamente, no tenemos esa gloria. En cambio, el Cristo crucificado sí que conecta. Nosotros tenemos en Bogotá y en Monserrate, el santuario del Señor Caído de Monserrate, tenemos una imagen de Cristo en su pasión. Se llama Señor Caído, pues porque representa una de las caídas de Cristo. He ido muchas veces, bueno, varias, tal vez no debo decir muchas, a ese santuario. Siempre, por supuesto, me detengo junto a esa imagen. Y siempre está llena de gente que quiere verle. Siempre. ¿Por qué?
Porque mucha gente se siente como él, caída. Mucha gente se siente como él, dolida, incomprendida, excluida. Entonces todo esto se los digo, ¿por qué? Porque tenemos que amar la dolorosa pasión y tenemos que amar al Cristo crucificado y tenemos que amar el crucifijo. No excluyan, tengan hermosas y piadosas imágenes de Cristo crucificado en sus habitaciones, en sus instituciones, en sus dormitorios, en sus casas. Tengan imágenes de Cristo crucificado. Que no se nos olvide la dolorosa pasión, porque en esa dolorosa pasión ahí está nuestra confianza. El que tanto me amó, el que tanto entregó por mí, no me puedo olvidar de él. Ahora vamos a ver cuántas oraciones llevamos. Por favor, no se equivoquen. No se equivoquen. Primera es doble. Segundo, el credo. Tercero, la coronilla. Sobre todo la dolorosa pasión. Vamos con la cuarta. La cuarta es la oración, el acto de contrición que hacemos al confesarnos. Ambos sirven. Lo que decimos en la Santa Misa también sirve. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, está muy bien. Pero me parece que expresa mejor la confianza, y de hecho la dice, la oración de contrición, el acto de contrición al confesarnos. A ver, digámoslo todos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Hagan silencio y tratamos de que se escuche hasta el fondo mientras se restablece la luz. ¿Me alcanzan a oír al fondo? Bendito sea Dios. Seguimos avanzando. Mire, en esa oración decimos, y confío en que ¿qué? Confío en que por tu infinita misericordia. Es un acto de confianza. Estamos diciéndole al Señor, yo reconozco mi parte. ¿Mi parte cuál es? Que yo soy un pecador. Por eso también decimos, yo, Jesús mi Señor, mi Redentor, un acto de confianza. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento. El arrepentimiento es fuente de confianza. A través del arrepentimiento uno llega a la confianza, porque el que se arrepiente está reconociendo su propia falta, su propia necesidad, su propia incapacidad, y por consiguiente está reconociendo que necesita de Dios. Por eso, mis hermanos, el acto de contrición es un acto de crecimiento en la confianza. Acto de crecimiento en la confianza. Nosotros crecemos en la confianza con ese acto. En esta Cuaresma, esa fue la oración que yo más dije. Les comparto esto porque Dios me concedió vivirlo y no debe ser solo para mí. Mi convento de Santo Domingo, allá en Bogotá, tiene un templo bastante amplio, caben centenares de personas. Es mi lugar preferido de oración. Y yo me iba a ese templo, a veces solamente a decir esta oración, una y otra vez, y esa fue mi Cuaresma. Yo se lo recomiendo a todo el que quiera crecer en la confianza, porque como estás proclamando a Cristo, Redentor de tu vida, como estás reconociendo tus errores y como estás poniendo tu confianza en Él, porque dices, confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna, estás creciendo en la confianza. Hay otros dos bienes adicionales que tiene esa oración. Primero, en la medida en que nos reconocemos pecadores,
crece nuestra actitud de comprensión hacia el prójimo. Fíjate que la persona que se cree perfecta se vuelve intolerante, se vuelve dura, se vuelve implacable. Es como si pensáramos, yo, que soy perfecto, ¿por qué tengo que aguantarme que tú, que eres imperfecto, arruines mi vida? Cuando uno se cree perfecto, esa es la actitud que toma. Pero esta oración, además del bien grande que tiene de formarnos en la confianza, nos vuelve muy comprensivos. Porque ¿quién habrá que no haya pecado? ¿Quién habrá que no necesite a este Redentor? ¿Quién habrá que no necesite paciencia? ¿Quién habrá que no necesite tiempo para enmendarse de tantas cosas? Les digo por experiencia propia, que fue sobre todo en mi cuaresma de este año, les digo por experiencia propia, digan muchas veces este acto de contrición y ustedes verán que la agresividad y las ganas de juzgar y las ganas de criticar y las ganas de murmurar bajan. No es solo que baje la murmuración, es que bajan las ganas de murmurar. No es solo que baje la agresividad, es que bajan las ganas de atacar a los demás. Ese es un bien adicional que trae esa oración. Yo le hago mucha propaganda a esa oración. Nos hace crecer en la confianza y automáticamente, podríamos decir, nos vuelve más comprensivos en el trato de las otras personas. Lo otro que quiero destacar de esa oración tan bella es la manera como termina. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Esta oración nos está recordando que somos viajeros. Acuérdate que estamos en año de jubileo, en año de peregrinación, somos peregrinos de la esperanza. Nosotros somos viajeros y recordar para dónde vamos le da su justa proporción a las cosas de esta vida. Si tú te das cuenta, la gran mayoría de las peleas que tenemos, por ejemplo en casa, las peleas que tienen las parejas, no valen la pena. Yo ya perdí la cuenta del número de veces que me he encontrado con parejas, o mejor dicho, gente que perdió su pareja y a veces ya estaban casados. Y uno habla y dice, ¿y qué pasó? Una vez me decía un señor, padre, yo no le voy a decir la frase sencilla, la frase fácil, la frase de cliché. La frase de cliché es, padre, se acabó el amor. Yo no le voy a decir eso. Yo le voy a decir esta frase, padre. Entramos en unas discusiones y ¿sabe qué es lo que me da más tristeza? Y siempre dicen lo mismo, unas discusiones tan bobas, tan bobas. ¿Y sabe por qué cae uno en discusiones bobas? Uno cae en discusiones bobas por dos razones. Porque uno tiene un ego hinchado, inflamado y no quiere que nadie se lo pisotee. Y sobre todo porque uno pierde la proporción de para dónde va. Si yo voy para la gloria eterna, si yo voy para el cielo, si mi casa es el cielo, ¿valdrá la pena pelear por las cosas que peleo? ¿Valdrá la pena pelear por tantas tonterías? ¿Valdrá la pena perder amigos por cosas que no merecen la pena? ¿Valdrá la pena dañar un matrimonio por discusiones que después la misma gente dice son cosas bobas? Hermanos, esta oración bendita del acto de contrición, te da una sensatez, te da una sencillez, te da una humildad, porque te devuelve la proporción. ¿Yo para dónde es que voy? ¿Yo para dónde es que voy? Y uno aprende a no discutir tonterías. Eso no significa que nos desentendamos del error o la mentira o los problemas de los demás. Los tomamos en cuenta, pero hay algo que es muy importante. Y es que los tomamos en cuenta en su justa proporción. Es que esas discusiones que destruyen parejas y destruyen familias son discusiones donde una cosa pequeñita se volvió un mundo. Así que permítanme que les recomiende con todo el amor, les recomiende la importancia de esa oración. Ese acto de contrición es realmente una maravilla. ¿Llevamos cuántas oraciones? Ahora sí estamos de acuerdo, bendito Dios. Vio que desde que sacamos al que se equivocó, ya no hubo más errores. Ya no hubo más errores.
Y vamos con una quinta y última oración, que también la hemos mencionado ya. Es tan cortica que algunos dicen que se puede acompasar con la respiración. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Se dice que tú puedes acompasarla con la respiración. Cuando tomas el aire, estás pensando, Jesús, Hijo de David, y cuando lo sueltas, ten compasión de mí. Y si te vas acostumbrando a respirar de esa manera, tienes dos bienes, uno grande y otro todavía mayor. El bien grande es que ya no te van a enredar con la meditación zen, con el yoga y con todas esas cosas, que lo primero que hacen es que le voy a enseñar a respirar. Siempre empiezan por ahí. Yo le voy a enseñar a respirar. Usted tiene que sentarse derecho, poner la mente en blanco, llenar los pulmones empezando por la barriga. Eso queda fácil para mucha gente. Hermanos, les advierto esto: un cristiano nunca pone la mente en blanco. Nosotros ponemos la mente en rojo, el rojo de la sangre de Cristo. La meditación cristiana nunca es meditación en el vacío. La meditación cristiana nunca es desocupar la cabeza. La meditación cristiana es llenar mi mente, mi pensamiento, mi corazón, llenarlo del Señor, llenarlo de su palabra. No confundan la palabra meditación con eso. Cuando yo era un adolescente me encontré con un libro de meditaciones de la espiritualidad de los jesuitas, unas meditaciones muy bellas. Y en aquella época, que eso fue el siglo pasado, cuando yo tenía por ahí como unos 10 años, una cosa parecida, en aquella época todavía se usaba la palabra meditación refiriéndose a meditar como reflexionar en torno a la palabra de Dios, en torno a la predicación de la iglesia. Pero después nos fueron inyectando por todas partes que meditación era lo típico. La modelo, siempre son unas modelos de espalda muy recta, operadas, respirando profundamente, dejando la mente en blanco, que no les cuesta tanto. Hermanos, esa no es la meditación cristiana. La meditación cristiana es la mente en rojo. Y la meditación cristiana usualmente empieza de rodillas, usualmente. No tiene que ser todo el tiempo de rodillas. El Papa San Juan Pablo II estaba tan acostumbrado a meditar de rodillas que en varios de los ejercicios espirituales, incluso ya siendo un hombre mayor, cuando empezaba la predicación del Padre, el Papa se ponía de rodillas y oía toda la predicación de rodillas, cosa que muchos no logramos. El Papa San Juan Pablo II estaba acostumbrado a que la meditación cristiana es un acto de adoración, es un homenaje al amor majestuoso y soberano de Dios. Entonces, mis hermanos, esa oración que les he dicho, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, nos enseña a respirar para que no caigamos en las tentaciones de yogas y nuevas eras y cosas de esas. Pero segundo, y es lo más importante, nos está enseñando que nosotros vivimos de la misericordia divina. Para salir del pecado y para vivir en la virtud, necesitamos de la misericordia. Quiero terminar, para que no digan que siempre me paso del tiempo, quiero terminar con un pensamiento muy bello de San Felipe Neri, sacerdote, el fundador de los oratorios de los filipenses. Se llaman filipenses por San Felipe Neri. San Felipe Neri, sacerdote magnífico, predicador carismático, hombre lleno de alegría, siglo XVI, Roma. Frase de San Felipe Neri que todos recordamos o debemos recordar: sosténme, Señor, porque si no me sostienes, te traiciono, peor que Judas, peor que Judas. Sí, mis hermanos, nosotros vivimos de la misericordia, y esta oración, ten compasión de mí, nos está recordando que solo la misericordia divina
puede conservarnos en amistad con Dios y puede conservarnos sólidos en la virtud. Vamos a hacer el ejercicio de decir 10 veces esa oración. Como la otra vez, vamos contando con los dedos, pero ustedes dicen la oración completa. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y con eso terminamos esta enseñanza. Pónganse de pie, por favor. Vamos a decir, porque tenemos que fortalecernos con la oración. Preparados, concentrados, amorosos, con la mirada bien puesta en el Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A ver, por sorpresa, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva! Estamos bien, gloria a Dios, el aplauso para Cristo que reine.